Buenas, ¿me escuchan bien ahí? Sí, se escucha. Bueno, ahí tuve un problemita con la cámara, por eso me conecté y salí. Hola Belén, hola Mir, Matías, hola Buenas tardes. Oriana, Hola, profe. Ángel, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien. Buenas tardes. Ahí les comparto la presentación, ahí la llegan a ver. Sí, profe, se ve. Bueno, buenísimo. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es repasar un poco algunas cosas que vimos sobre el final de la clase pasada, por lo cual la presentación en principio para empezar sería la misma. Y después vamos a ver un ejercicio de cuentas nacionales que es similar al segundo parcial, para que ya más o menos se vayan familiarizando de qué se trata el ejercicio y cómo plasmar en un ejercicio práctico los temas conceptuales que estuvimos viendo, cómo se traduce todo lo que estuvimos conversando sobre el sistema de cuentas nacionales, cómo se traduce en una ejercitación. La ejercitación más sencilla, o sea, la forma de mostrar el ejercicio de manera como más sencilla es partir de este cuadro que les estoy compartiendo, que es el mismo cuadro que vimos sobre el final de la clase pasada, si se acuerdan. ¿Recuerdan que vimos este cuadrito que estoy mostrando acá? Bueno, entonces lo que quisiéramos hacer es tratar de ir evolucionando desde un esquema bastante sencillo, como podría ser este, hacia un mayor nivel de complejidad que incluya más sectores institucionales y que al mismo tiempo incluya más cantidad de transacciones, más cantidad de operaciones, que de alguna manera es lo que intenta hacer el Ministerio de Economía o aquellos que se dedican a recopilar el conjunto de esta información. En principio, esto alguien lo puede comentar, lo puede explicar, en función de lo que hablamos en la clase pasada. ¿Alguien se anima a comentarlo? ¿Qué expresaba esto? ¿Cuál era la idea de analizar tres industrias, de analizar la remuneración y analizar el concepto de consumo? ¿Alguno se anima a explicarlo? Sí, no. Chicos, chicas, ¿están ahí? ¿Estaba relacionado con el valor agregado? Estaba relacionado con el valor agregado, está relacionado con los consumos intermedios y está relacionado con la retribución a los factores de la producción. Entonces, en función de esos elementos, ¿qué es lo que estamos viendo acá y cómo funciona? ¿Qué quiere decir los 100 que figuran a la izquierda en la industria 2? ¿Qué representan esos 100? Estos que están acá. El valor agregado de la industria. Bueno, en principio estos 200, que sería lo que produce la industria 2, o sea, el conjunto de bienes que produce esa industria, es el volumen total de la producción. Y este 100 que está acá es, de alguna manera, lo que nosotros denominamos consumo intermedio, ¿no? Es la compra de un insumo, ¿sí? O de un bien a la industria 1 para poder producir estos 200 que están acá. ¿Se entiende? La idea lo venimos viendo en las clases anteriores. Entonces, lo que dice Néstor es, 100 es el valor agregado de la industria 2. Está bien, es 100. Lo que pasa es que no está reflejado en este cuadro, ese valor agregado. Porque el valor agregado es la diferencia entre la producción total de la industria 2, que es 200, y los consumos intermedios. Esa diferencia es 100.
¿Sí? ¿Y cuál es el valor agregado de la industria 1? No tiene. ¿No tiene valor agregado o no tiene consumos intermedios? No tiene valor agregado. Bueno, es una forma de verlo, pero algo produce, digo, habíamos hablado de la idea esta de una industria y del proceso de producción del pan, por ejemplo, o de la harina paquetada, entonces, de alguna manera el valor que le agregan al trigo que está sembrado es la cosecha, en este caso. Lo que no tiene la industria 1 son consumos intermedios. Ah, está. O sea, eso figura como valor agregado cosecharlo acá. Esos 100 que produce son el valor agregado. Lo que pasa es que como no tiene consumos intermedios, bueno, no hay una diferencia que hacer ahí. Y en el caso de la industria 3, ¿cuáles son los consumos intermedios que tiene la industria 3? Chicos, chicas. La remuneración a asalariados y utilidades, ¿puede ser? Esas son las retribuciones a los factores de la producción. ¿Sí? Son los sueldos y las utilidades. Pero ¿cuál es, de alguna manera, el consumo intermedio? ¿Qué consume, qué insumos, qué bienes consume la 200. industria? 200 Sí, en total. sí. Que tiene que ver con la compra que le hace a la industria 2. ¿No? Entonces, en algún sentido, el valor agregado que aporta la industria 3 es 100 también, porque hay que descontarle los consumos intermedios que son 200. Esto nosotros lo vimos y lo vemos en este análisis, ¿no? Que es otro análisis de las mismas características que el que acabamos de ver, pero expresado de otra manera. Acá nosotros estamos analizando la igualdad esta que estábamos hablando y que veíamos entre producto, ingreso y gasto. ¿Sí? Esa igualdad macroeconómica, traducida en función del ejercicio que acabamos de ver, está planteada acá. Entonces nosotros decimos que el valor agregado de la industria 1 es 100, la columna que está acá. ¿No? ¿La llegan a ver? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Esa es la Sí, se columna de valor agregado. ¿Cuánto valor agregado produce esta economía? Esta pequeña economía, microeconomía de un pueblo, supongamos, es de 300. ¿Cuántos consumos intermedios tiene esta industria productiva? O este sector productivo. 300. ¿Sí? 300. Y el valor bruto, o sea, el valor total, lo que produce totalmente el valor bruto de la producción, el producto bruto, es 600. ¿Sí? Ahora, si nosotros lo miramos desde el punto de vista del ingreso, ¿sí? Lo que vamos a mirar es, en el gráfico que está acá, cuáles son el conjunto de retribuciones a los factores de la producción que estas tres industrias tienen en su proceso, ¿no? Por ejemplo, la industria 1 distribuye, ¿sí? Entre el 50% y el 50% entre remuneración a los asalariados y remuneración de las utilidades. La industria 2 distribuye, ¿sí? Ese 100, esa diferencia, ese valor agregado, lo distribuye entre 75 y 25 entre remuneración a los asalariados y a utilidades. Y el caso de la industria 3 también distribuye 100 en la misma proporción. Entonces nosotros miramos el análisis desde la perspectiva del ingreso, si queremos mirar el ingreso, ¿cómo es el ingreso total de la economía? Bueno, decimos, el ingreso total de la economía se distribuye entre 200 que tienen como ingreso, o sea, como salario los trabajadores, y 100 que tienen como ingreso los capitalistas y los dueños de las empresas. Lo que da un ingreso total de 300. ¿Sí? Y si ahora elegimos mirar la economía desde otra perspectiva, ya no la miramos desde la producción, ni la miramos del ingreso, sino la miramos desde el gasto, ¿sí? Y queremos saber cuál es el gasto total de esta economía, lo que vemos es que el gasto total está orientado al consumo de los hogares.
¿sí? Nosotros sabíamos que una de las variables o una de las fórmulas que habíamos visto, se la traigo de vuelta, era esta, ¿no? ¿Sí? Decíamos, bueno, ¿cuál es la demanda agregada? ¿Cuál es el gasto agregado? El gasto agregado está compuesto por dos elementos, lo que consumen los hogares y lo que consumen las empresas. ¿Sí? Consumo más inversión. En el ejemplo que nosotros estamos analizando, ¿qué pasa con la inversión? Chicos, necesito que participen, que me digan si entienden o no lo entienden, porque vamos a tener que saltar a otra etapa y necesito cerrar esto. En mi caso, más o menos. Más o menos. Bueno, ¿qué parte es la que no terminás de entender, Belén? Y por lo general, más o menos todo. Ahí bien. No. Por Lo ejemplo, que- la inversión, no sé. Digo, si nosotros tenemos presente que hay un concepto que se llama demanda agregada, ¿no? O gasto agregado, ¿no? Que es esto que venimos diciendo acá. Bueno, ¿qué es el concepto de demanda agregada o de gasto agregado? ¿Qué quiere decir? Es todo lo que están demandando, todo lo que quieren consumir el conjunto de entidades, el conjunto de sociedades, el conjunto de organizaciones en una etapa determinada, en un año, por ejemplo. Entonces uno puede decir, bueno, mira, la demanda agregada durante la pandemia básicamente fue de los sectores de los hogares que mantuvieron en algunos casos su consumo, en otros casos perdieron capacidad de consumo, pero probablemente la inversión, o sea, la demanda de las empresas, de la industria, se retrajo, ¿no? No hubo, incluso hubo industrias que cerraron, negocios que cerraron y demás. Uno dice, bueno, pero ¿qué sector empresarial, por ejemplo, realizó inversiones durante la pandemia? ¿Qué sector diversificó, gastó, generó demanda? ¿Cuál se les... ¿Cuál? La El tecnología, sector la comunicación. La tecnología, la comunicación, ¿sí? Y, por ejemplo, también podemos pensar en toda la industria vinculada a la salud, ¿no? El agroexportador también. Sí, el agroexportador también, pero digo, pensándolo más como los sectores como más locales y más, como más claros, esto que decía Belén, decir, bueno, la comunicación, digo, es algo que creció muchísimo durante la pandemia, los sectores de servicios, por ejemplo, vinculados a la distribución de mercaderías por todo lo que es Rappi, todo lo que es Pedido Ya, todo lo que es Mercado Libre, todo eso creció muchísimo porque los negocios estaban cerrados, uno quería comprar, entonces, bueno, entonces probablemente haya habido crecimiento de inversión en eso, en logística, en camiones, en motos. Otro sector que creció, digo, que demandó mucho durante la pandemia son todos los vinculados a la salud, digo, se ampliaron la capacidad de los hospitales, se compraron respiradores, se desarrollaron vacunas, se compraron jeringas, se compraron un montón de barbijos, digo, un montón de insumos. Eso generó movimiento económico para ese sector vinculado a la salud. Entonces, un poco lo que decía Néstor, bueno, ¿qué es la inversión? ¿Qué es el consumo y más? Digo, bueno, depende del país, depende del momento, a veces está más alto o tiene más impacto el consumo de los hogares, a veces tiene más impacto la inversión. Lo que nosotros vemos en el ejercicio que estamos analizando acá es que no hay inversión, ¿sí? Los únicos que consumen en algún punto son los hogares. Y hay estos que denominamos como consumos intermedios, ¿sí? Pero no hay una inversión, no hay un sector que esté comprando maquinaria, no hay un sector que esté comprando, alquilando o diversificando su capacidad productiva y demás. Entonces, encima estamos hablando de una economía que solamente produce, estamos hablando de una economía que solamente produce, en este caso, bueno, paquetes de harina, digo, donde hay 3 sectores, se pasan la cosecha, refinan, la segunda industria refina, la tercera industria empaqueta y vende. Entonces, todo eso es producción para el consumo de ¿quién? De los hogares. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos este gráfico, vemos que el gasto
o la demanda agregada, que nosotros la configuramos como demanda agregada igual a consumo más inversión, en este caso la inversión es 0. Todo en la columna está en el consumo de los hogares. Entonces el consumo de los hogares es igual al gasto o igual a la demanda agregada. ¿Sí? Cuando hablamos de gasto o demanda agregada hablamos de lo mismo. Esto lo que intenta es, más o menos, de alguna manera, todo lo conceptual, traducirlo a números concretos y datos concretos. ¿Sí? Ese es un poco el objetivo que buscamos perseguir. Entonces, lo que hacemos ahora es complejizar un poco más este escenario, este ejercicio que teníamos recién, y pensar un nivel más de movimiento. Entonces, lo que dice el ejercicio, lo que plantea es decir, bueno, si parte del valor bruto de la producción, o sea, parte de lo que produce la industria 3, ¿sí?, no está destinado al consumo de los hogares, sino que está destinado a la producción de bienes de capital, ¿sí?, está destinado, por ejemplo, a la producción de algún tipo de bien de capital que le interesa a la industria 1, ¿no?, que la industria 1 lo puede llegar a comprar. Vamos a ver que hay modificaciones en la remuneración de los asalariados, que hay modificaciones en los beneficios, y que hay una modificación en el esquema general del ejercicio. Si nosotros lo pensamos para que estos sectores que estamos viendo acá puedan destinar dinero de sus ingresos a invertir, o sea, a hacer algún tipo de inversión, se tiene que modificar de alguna manera lo que reciben los trabajadores, o lo que reciben y tienen los capitalistas, o se tiene que modificar lo que tienen el concepto de compras intermedias, ¿no? Porque en algún sentido lo que nosotros decimos es, se mantiene el esquema, el producto sigue siendo el mismo, el ingreso disponible sigue siendo el mismo, y el gasto sigue siendo el mismo. Pero vamos a incorporar una variable más, que es que la industria 3 no produce la totalidad para el consumo de los hogares, sino que produce algún bien de capital. Este es el paso 2, ¿no? El ejercicio como con un nivel de complejidad más. Tiene más líneas e intenta de alguna manera reflejar un poco esto. En el caso de la industria 1 y la industria 2, lo que nosotros vemos es que la diferencia con el ejercicio anterior es que la distribución, la retribución a los factores de la producción, tiene una parte que no se distribuye, ¿no?, que es esta línea que figura acá. Es esta línea que figura acá. Ven que dice una línea que dice utilidades no distribuidas. ¿Qué quiere decir utilidades no distribuidas? Quiere decir que del total del ingreso que tiene esa industria, una parte no la distribuye, una parte no se la paga a los trabajadores y otra parte no se la da a los capitalistas para que se la lleven. Esas utilidades no distribuidas quedan en la empresa, ¿sí? Forman un capital, ¿sí?, disponible en la empresa para poder hacer algún tipo de inversión. Nosotros en el esquema anterior se distribuía el 100%, una parte se la llevaban los trabajadores y otra parte se la llevaban los que habían invertido en la empresa, los capitalistas, ¿sí? En este esquema de utilidades no distribuidas, lo que decimos es, mira, una parte del ingreso no se distribuye, se ahorra, ¿sí?, queda en la empresa. ¿Eso qué permite? Ir teniendo un ¿Mejorar la empresa? Mejorar la empresa. Mejores tecnologías. ¿Cómo, Hernán? Ahorrar para traer mejores tecnologías. Por ejemplo. Exacto. ¿Sí? Reservas. Reservas. Deja un disponible. ¿Sí? Un disponible para la empresa. Entonces, seguimos con el esquema de la parte de arriba, o sea, miramos el cuadro desde la parte de arriba y vemos que la industria 2, al igual que en el ejercicio anterior, tiene también esos consumos intermedios por 100, y lo mismo, ya no distribuye el 100% de sus ingresos entre los trabajadores y los capitalistas, sino que hay una parte que también la ahorra, un 25% que figura acá, un 25% que no lo distribuye, también lo ahorra. En el caso de la industria 3, tiene esos consumos intermedios que tenía el ejercicio anterior, tiene esos consumos por 200, y lo que nosotros vamos a ver es que ahora la producción, ¿sí?, lo que está produciendo esta industria 3,
no está destinado en su totalidad al consumo de los hogares, ¿no? Acá nosotros antes, si ven la línea que está acá abajo, van a ver que la industria 3 destina 250 de su producción al consumo de los hogares. Supongamos que es una industria diversificada, o son un conjunto de industrias, y hay una de ese conjunto de industrias que produce bienes de capital y no produce bienes de consumo, como puede ser la harina empaquetada, y produce bienes de capital. Entonces, esa producción de 300 está diversificada. Hay 50 que se destinan a la producción de bienes de capital. ¿Cuál es la idea del ejercicio? Bueno, pensar que estos 50 que produjo la industria 3 pueden ser incorporados, ¿sí? Y pueden ser comprados como bienes de capital, como decía Hernán, como tecnología por la industria 1. ¿Sí? Chicos, chicas, más o menos. Si me dices no, es no, no pasa nada. Sí, Digo. sí, sí. Sí, sí. Digo, esto es un esquema simplificado donde yo hablo de una industria 1, hablo de una industria 2 y hablo de una industria 3. Pero el sistema de cuentas nacionales lo que intenta es relevar todas las industrias, ¿sí? Todo el conjunto de las industrias de Argentina. Entonces, si intenta relevar todo el conjunto de las industrias de Argentina, puede de alguna manera ordenarlas, ¿sí? En tres grandes grupos, por ejemplo, decir, bueno, industrias extractivas, ¿sí? Industrias de transformación de bienes de consumo, e industrias de producción de bienes de capital. ¿Sí? Entonces, entre esas industrias hay transacciones, hay transferencias, hay ventas, hay compras, ¿sí? Que generan este circuito productivo o intentan generar este circuito dinámico donde la industria 1, que es extractiva, en algún momento le compra al sector que desarrolla bienes industriales un tractor, le compra una maquinaria tecnológica, le compra, ¿sí? Elementos de la construcción para ampliar su capacidad productiva. ¿Sí? Entonces, en la medida que se complejiza y que la industria es más amplia, más diversificada, que hay más actores y demás, este esquema de industrias 2, 3, digo, cada vez tiene una mayor dinámica, ¿no? Mayores consumos intermedios entre una industria y la otra, la industria 3 o el sector industrial 3 produce más bienes de capital, y eso se va, digo, retroalimentando en este circuito. Eso es lo que el sistema de cuentas nacionales en algún punto va a intentar captar. Hablamos la clase pasada de todo un equipo del Ministerio de Economía que se dedica a investigar los intercambios entre las industrias argentinas, ¿sí? Se dedica a investigar el volumen de la producción de determinadas industrias. Entonces, en este ejercicio muy sencillo que plantea tres industrias o tres sectores industriales intercambiando bienes entre sí, buscamos, digo, complejizar esta idea de decir, bueno, cuando hay producción de capital, ¿sí? Esa producción de capital puede ser absorbida por aquellos que retuvieron utilidades, por aquellos que ahorraron, ¿sí? Que tienen un disponible, que tienen un capital disponible para hacer este tipo de inversión. En este caso, para simplificar el ejercicio, decimos, bueno, esta producción, esto que se llama formación de capital, va a ser incorporado, ¿sí? Va a ser comprado por la industria 1 que tiene en su proceso productivo un conjunto de utilidades no distribuidas por el valor equivalente. ¿Sí? Este esquema más o menos lo pueden seguir. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que plantea el ejercicio, digo, para terminar de dar el cierre, es decir, bueno, cuando hay ahorro, cuando hay utilidades no distribuidas, ¿sí? Que se destinan a la inversión, se destinan a la compra de inversión, pero el monto total sigue siendo el mismo, o sea, la torta que se reparte sigue siendo la misma, lo que hay es un retraimiento, digo, es una disminución de la capacidad de consumo, ¿sí? De los hogares. ¿Sí? En este caso, los hogares están representados por los hogares de los trabajadores y por los hogares de los capitalistas. Para poder ahorrar este 50, ¿sí? Se sacrificó, de algún punto de vista, en relación al ejercicio anterior, se sacrificó ingreso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el ingreso que teníamos nosotros antes era de un ingreso disponible de más o menos 300, que era lo que estaba disponible? Entonces,
Ahora, el ingreso que hay, el ingreso total que tienen trabajadores y capitalistas es de 200. ¿Sí? Es mucho menor el ingreso disponible que hay en la economía. Porque para poder hacer esa inversión se tiene que reducir de algún lado el ingreso. Ese ingreso disponible, ¿sí?, de alguna manera va a buscar o va a intentar poder acceder y mantener sus niveles de consumo, o sea, tratar de mantener los niveles de consumo que tenía en el escenario anterior. ¿Cuáles son los niveles de consumo? ¿Hasta cuánto puede consumir estos hogares? Los ingresos de bolsillo era el consumo más el ahorro. El ahorro ya vimos dónde está, quién hizo el ahorro y dónde está. Ahora estamos tratando de ver cuál es el ingreso que tuvieron los hogares en este proceso. El ingreso es de 200. ¿200? Sí. Ahora, ¿cuánto estaban dispuestos a consumir? 250, ¿no? Y en el anterior es la misma economía, 300. 300, ¿no? 300. En la misma economía decíamos, che, mirá, el ingreso y el consumo, el gasto total, estos tipos están dispuestos a consumir por 300. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahora tenemos dos problemas. ¿Sí? Por un lado, el ingreso no es de 300. ¿Sí? El ingreso es menor, se disminuyó en 100. Y después por el lado de la producción, ¿sí?, y por el lado de los bienes de consumo producidos, tampoco se produjo bienes de consumo por 300. ¿Sí? Se produjo por menos, se produjo por 250. ¿Sí? Entonces, por más de que la demanda, en este caso, apunte o intente ser de 300, va a poder solamente cubrir y va a poder solamente comprar lo que está disponible en el mercado. ¿No? ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es lo que 250. está? 250. Eso es lo que está disponible en el mercado para comprar y para consumir. ¿Sí? Porque es lo que produjo la industria 3. Estamos hablando como de un microescenario, de un modelo. ¿Sí? Entonces, si la industria 3 solamente produjo 250 para el consumo de los hogares, y los hogares tienen un ingreso total de 200, esa diferencia, ¿sí?, entre lo que está disponible para comprar y el dinero que tengo, ¿cómo se les ocurre que se puede saldar? En ahorros, dice. ¿Eh? En ahorros, La inversa. o sea, sobra 50 y lo ahorran. No. Tienen 200. Hay bienes de consumo para comprar por 250. ¿Cómo llego yo a comprar 250 si tengo Con financiación. Con financiamiento, exacto, con financiamiento. Entonces, lo que pasa en este esquema es que si ustedes ven, el ahorro de los hogares, ¿sí?, es un saldo negativo, es de 50 negativo. ¿Por qué? Porque tuvieron que financiarse para poder consumir de alguna manera esos 250 que estaban en el mercado. ¿Se entiende? Sí, Sí, ahora sí. sí. ¿Sí? Es un poco la Digo, compra en mercado con tarjeta de crédito. Más o menos. perfecto. Es exactamente eso, Ángel. ¿Sí? Es exactamente eso. Lo que pasa es que, por un lado, vos tenés un límite del ingreso que vos tenés, te podés endeudar, pero tampoco tanto, y después tenés en este ejercicio un límite de la producción, ¿no? Se está produciendo poco, hay desabastecimiento, si se quiere. ¿Sí? Entonces, este esquema muy simplificado muestra que cuando no se expande la economía, digo, cuando no hay un incremento del gasto, no hay un incremento de la inversión y demás, los pequeños movimientos, los pequeños ahorros que hacen determinados sectores impactan sobre el resto de la economía, ¿no? Tienen un correlato sobre el resto de la economía. ¿Qué pasó acá? Se redujo el ingreso. Y además se redujo la producción de bienes disponibles para el consumo. ¿Se entiende? Sí, sí. Si quieren, volvemos un segundo a este modelo, sí, que es el modelo donde nosotros estábamos tratando de trabajar desde un principio. Entonces tenemos que hay una situación, que es la producción de bienes y servicios, ¿sí? Hay un sector, ¿sí?, que produce bienes para el consumo por 250, y hay otros sectores que producen bienes de capital, ¿sí?, por 50.
esa producción, ¿sí?, genera un determinado ingreso, está asociado a un determinado ingreso. Ese ingreso habíamos visto que se destinaba, ¿sí?, una parte a los capitalistas, otra parte a los trabajadores. Se distribuía de una determinada manera, ¿sí? Y además había una parte que no se distribuía. Después tenemos, bueno, ¿en qué se usa ese ingreso? ¿Sí? ¿En qué se usa ese ingreso? Bueno, veíamos que va todo a consumo, ¿sí? Va todo a consumo. Ahora bien, cuando queremos ver qué pasa en este movimiento, en esta interacción que hay acá, vemos y detectamos que hay alguien que está de alguna manera acumulando, hay alguien que está ahorrando, hay alguien que está invirtiendo. ¿A dónde se destina esa acumulación? Bueno, se destina acá, está vinculada a la acumulación de capital, ¿sí? La industria 1 ahorró 50 para hacer una inversión, para poder comprar tecnología, para poder comprar un tractor, ¿sí? Y si nosotros queremos ver la situación financiera en la que queda esta economía, después de este pequeño circuito, vemos que financieramente está endeudada, ¿sí? Hay un endeudamiento del 50. ¿Sí? Entonces, la cuenta financiera va a reflejar un poco esa situación de endeudamiento, de financiamiento, cómo se está financiando esta economía, cómo se están financiando los hogares, cómo se están financiando las empresas. La cuenta de capital nos va a dar información sobre si hay o no inversión de capital. ¿Sí? ¿Hay alguien que está comprando maquinaria? ¿Hay alguien que está produciendo maquinaria? El ingreso nos va a dar información sobre en qué se destina, en qué se gasta ese ingreso disponible. Bueno, si se gasta en consumo, si se ahorra, ¿sí? Y la cuenta de producción nos va a hablar y nos va a dar información sobre si la economía produce bienes de consumo, produce bienes de capital y demás. Entonces, este esquemita que nosotros estábamos viendo, digo, después cuando uno lo pasa a un ejercicio concreto como el que estábamos viendo acá, empieza a mostrar, si se quiere, de qué se trata cada uno de los puntos. Y cuando lo vemos sintetizado, digo, en el otro esquema, para poder traducir la ecuación macroeconómica que habíamos hablado, donde tenemos producto, todo lo producido, ingreso, todos los ingresos generados, y toda la demanda agregada, todo el gasto, vemos que cambiaron algunas cosas en relación al cuadrito que nosotros veíamos anteriormente. Por ejemplo, el valor bruto de la producción sigue siendo el mismo, 600. Ahora, los consumos intermedios también siguen siendo los mismos, ¿no? En principio, por 300. Y el valor agregado también sigue siendo el mismo. ¿Dónde se da la modificación sustantiva? ¿Dónde está el cambio? Bueno, en la distribución del ingreso. Fíjense que en la distribución del ingreso aparece un nuevo elemento vinculado a las utilidades, ¿no? Al concepto de utilidades, donde esas utilidades aumentan, ¿sí? O sea, tienen un peso mayor que el que tenían en el ejercicio anterior. Volvemos un poquito, volvemos acá, las utilidades eran de 100 en este ejercicio, ¿sí? Y los ingresos, o sea, las remuneraciones de los hogares eran de 200. Ahora vemos qué pasó acá, se retrajo las remuneraciones a los hogares a 125 y crecieron las utilidades, ¿sí? Porque el ingreso es el mismo ingreso disponible. ¿Qué pasa con esas utilidades? ¿Se distribuyen todas o algo se guarda? Se guarda. Se guarda, hay una parte que se guarda. Entonces, después si nos metemos ahí adentro y abrimos ese 175, vamos a ver que hay una parte que se está guardando. Sin embargo, el ingreso total de la economía sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que cambió? La distribución de ese ingreso. Entonces, acá lo que dice, el nivel de producto, de ingreso y de gasto es idéntico al ejercicio anterior, pero la composición es distinta. En primer término, la distribución del ingreso es menos favorable para los trabajadores y más favorable para los capitalistas, ¿sí? Se modificó. De ser 200-100, pasó a ser 125-175. En segundo lugar, el consumo dejó de ser el único elemento componente del gasto, siendo secundado por el gasto de bienes de capital, formación bruta de capital, inversión. Entonces, antes teníamos consumo de los hogares igual a gasto. Ahora es consumo de los hogares más formación bruta de capital igual a gasto.
¿Se entiende? Esta que está acá, este último, consumo de los hogares, más formación bruta de capital igual a gasto, es esta que está acá. ¿Sí? Es esta expresión macroeconómica. Demanda agregada, gasto. ¿Cómo está compuesto ese gasto? Por consumo de los hogares más inversión. ¿Sí? Se puede cuantificar cada uno de estos porque se relevan las industrias, se relevan lo que gastan los hogares, ¿sí? Y se va construyendo un dato sobre cuál es el gasto total de la economía. Cuando nosotros lo veíamos en el caso de este ejemplo, también donde desagregábamos un poco esta situación, también lo mismo, la oferta total es la producción total. La demanda total compuesta por, bueno, acá tenemos consumo de los hogares, consumo del gobierno, inversión, ¿sí? Exportaciones, ¿sí? Y lo vamos abriendo cada vez más en más cantidad, ¿sí? De elementos. Entonces, lo que podemos ver es que al existir la formación bruta de capital, o sea, al haber una inversión en capital, la inversión de la economía deja de ser cero y empieza a haber inversión, ¿sí? Para que exista esa inversión tiene que tener algún tipo de financiamiento. Bueno, ahí empieza a jugar el tema del ahorro, y cómo ese ahorro empieza a impactar en este esquema. Acá está de vuelta, digo, considerado conceptualmente, la cuenta de capital, ¿sí? Recibe el ahorro bruto de cada sector institucional, originado en la cuenta de uso del ingreso, y las transferencias de capital recibida. Y los cruza con la formación bruta de capital y las compras de lo que llamaremos activos no financieros, generados por la formación bruta de capital de periodos anteriores. La diferencia tiene que ver con esto del saldo financiero. La cuenta financiera, ¿sí? Va a expresar esta situación de financiamiento que existe en esta economía. Para que se mantenga el nivel de consumo vinculado a lo que se produce, o sea, la cantidad de bienes de consumo que puedo consumir, necesito endeudarme, por eso en el ejercicio se refleja ese endeudamiento con un negativo. ¿Sí? Es un saldo negativo que le queda a los hogares. Se tienen que endeudar con la tarjeta de crédito para poder consumir lo que está disponible en el mercado. Bien, ahí Matías fue contestando un montón de cosas en el chat. Gracias, Matías, perfecto. Está bien lo que planteaste acá. Volvamos un poquito, si quieren, a estos esquemas que están acá, los pueden repasar, es lo mismo que les acabo de explicar. Y acá está de vuelta, digo, el mismo concepto, ¿no? El gasto, ¿sí? Como el conjunto de las definiciones vinculadas a la demanda agregada, como las compras intermedias, el consumo de los hogares, ¿sí? Y el consumo del gobierno. Y al mismo tiempo, la inversión, ¿no? Con esta definición de formación bruta de capital fijo, corresponde a las compras netas de los productores en bienes que no se incluyen dentro del consumo intermedio del periodo, y que por lo tanto se incorporan como un activo de los mismos, ¿sí? En relación a lo que habíamos visto en contabilidad, digo, es un activo, es una inversión. Está constituida esencialmente por equipos y construcciones, ¿sí? Incluyendo en estas las viviendas también. Se considera la formación bruta de capital, se considera la construcción de viviendas, también se considera de esta parte. Entonces, digo, con estas fórmulas y con estas equivalencias macroeconómicas, ustedes tienen que tratar de ir de alguna manera bajándolo, ¿sí? A ejemplos y a situaciones más concretas de un esquema económico. Ahora, ahora nos conectamos de vuelta en un ratito y repasamos un poco más esto en un ejercicio con un poco más de complejidad, ¿sí? Para ver si lo podemos terminar de ordenar. Ahora nos volvemos a conectar, ¿sí? Gracias.